Un cuerpo humano no muere instantáneamente en. El fuego consume las llamas lentamente comenzando. A los pies y elevándose como una corona de agonía, piel, ampollas, nervios gritan él. Los pulmones se llenan de humo antes que el cerebro puede comprender plenamente que la muerte es llegando no como una misericordia sino como una castigo destinado a ser presenciado quemándose. En la hoguera nunca se trató de una ejecución. Se trataba de la aniquilación del cuerpo de. El nombre de la memoria en sí era no reservado para delincuentes comunes sino para los condenados que debían ser borrados. Herejes, brujas, traidores, esposas, madres, reinas, y en una fría mañana de abril en el centro de una plaza adoquinada de espesor, con incienso y pancartas empapadas de sangre. La otrora venerada monarca Isabel de Aragón, reina de sangre y regente por habilidad era. La llevaron a ese destino porque no fue traicionada por enemigos extranjeros ni por señores conspiradores. Ella fue traicionada por su propio hijo el rey. Ella lo había criado, protegido y coronado. Firmó su sentencia de muerte con él mismo. Mano que una vez sostuvo durante las vigilias de la plaga. Y cuando se encendió la pira no lo hizo. Se estremeció. La mayoría de las historias registran su muerte. En una sola línea la quemaron por herejía, pero eso es una mentira por omisión. Epitaph desinfectado para uno de los más. Ejecuciones metódicamente crueles jamás vistas. Llevado a cabo bajo la bandera de la ley. Poder real. Esta no es una historia sobre llamas, es una historia sobre el miedo a poder y sobre cómo incluso una reina, incluso una la madre puede convertirse en un recuerdo incómodo. Ser destruido durante más de 5 siglos. Los detalles de la muerte de Isabella fueron. Suprimió su legado reescrito por clérigos, poetas y cortesanos leales a ella. Asesino solo en cartas privadas ocultas. ¿Qué pergaminos y cuentas de contrabando vemos? La imagen completa de una mujer lentamente rota. Psicológicamente desmantelado y finalmente. Se ofreció a disparar como un cuento con moraleja. Envuelto en carne lo que estás a punto de hacer. Escuchar no es un mito, no es folclore. Es la historia en su forma más violenta. Manipulador y lo más inquietante. Insinuar la ejecución de la reina Isabel. No era simplemente una sentencia de muerte, era una actuación meticulosamente orquestada. Humillar, desorientar, y en última instancia, borrar. No solo desde el trono, sino desde el recuerdo del reino que una vez gobernó. Mucho antes de que la quemaran, antes de la cadenas y la multitud gritando. Isabella de Aragón era un símbolo de unidad en un reino fracturado, nacido en la nobleza pero criada en medio del caos. Los primeros años de Isabella fueron moldeados por la rebelión, el hambre y la guerra. La corona que heredó no era una joya brillante transmitida con gracia. Era una carga manchada de sangre entregada a ella cuando el regente anterior era envenenada mientras dormía. A los 19 años, fue nombrada reina consorte. A los 23 años, gobernó como regente para su hijo después de ella. La sospechosa muerte de su marido es una muerte. Se susurró que no era un accidente y que nunca investigado adecuadamente, a diferencia de muchos miembros de la realeza. Las mujeres de su edad Isabella no se limitaban a sonríe y bendice la corte con niños. Ella gobernó y lo hizo con sorprendente competencia que ella estabilizó precios de los granos durante un periodo de severa. La inflación que ella mantuvo en la frontera era la norma. Cheque sin guerra. Ella abrió hospitales durante la plaga y en una angustiosa cuenta administrada personalmente última. Derechos a un obispo mientras su carne se pelaba de su rostro en los retratos de esa época. Isabella parece severa, casi masculina. En su postura su cabello está trenzado. Firmemente su mirada inquebrantable. Estos eran decisiones deliberadas, poder en su mundo. No tenía espacio para la suavidad, no podía permitirse aparecer llorando en un salón de hombres que todavía debatían si las mujeres tenían
Almas incluso su maternidad era política. Su hijo, el príncipe Tomás, fue desfilado. Tribunales en telas doradas sostenidas como un don divino nacido de un reino estable pero detrás de los salones de mármol y ensayados bendiciones Isabella estaba sola rodeada por enemigos que sonreían con la boca. Y conspiró con su tinta ella. Comprendió los peligros de la visibilidad. El poder para una mujer en su posición era un tropo muy fino y ajustado y cada paso delantero arriesgó una caída orquestada por los que esperan abajo con armas afiladas. Cuchillos, pero lo que Isabella nunca pudo haber predicho o tal vez lo que ella se negó a creer que era su mayor. La traición devastadora no vendría de un duque rival o un rey extranjero sería. Provienen de sus propios libros de historia infantil. Están escritos por los que sobrevivieron cómodamente y por eso a menudo pintan los últimos años de Isabella en tonos de locura y ambición, pero la verdad. Extraído de correspondencias privadas. Fragmentos de diario y notas interceptadas. Cuenta una historia diferente Isabella. Se mantuvo tranquilo, calculador y dedicado. Incluso cuando el patio que ella construyó comenzó a se volvió contra ella a medida que el príncipe Tomás crecía. Más antiguas las líneas entre madre y el monarca se desdibujó cuando tenía 15 años. Comenzaron a circular rumores de que Isabel se mostró reacia a ceder el poder. Que incursionó en textos prohibidos que ella tenía un control antinatural sobre ella. Asesores del clero deseosos de reafirmar su propia autoridad comenzó a recolectar rumores sobre la forma en que los verdugos cobran honorarios. Fríamente, metódicamente para cuando Tomás cumplió 18 años y esos rumores habían crecido. Y esos dientes desgarrarían los de su madre. Legado aparte del poder en una corte medieval. Nunca simplemente cambió de manos, sangró un cuerpo a otro y para la reina Isabella ese sangrado empezó lentamente como una herida que ningún médico podía ver, pero todo el mundo lo olió al principio, era sutil. Una invitación perdida a una reunión del consejo. Un retraso en la llamada de su carruaje. Para los sirvientes de Massachusetts que una vez se inclinó profundamente y ahora la miró. Hombro cuando hablaron el tribunal tenía. Comenzó su retirada silenciosa no fuera de por malicia, pero por supervivencia, porque ellos había sentido algo en el aire. Algo que ya habían vivido antes. Un cambio en la gravedad y ellos. Entendí lo que Isabella en toda su la brillantez se negó a reconocerla. Se estaba volviendo políticamente inconveniente. Su hijo, el rey Tomás II, tenía ya 20 años y era un hombre. Cualquier medida de la edad ansiosa por desechar la sombra de la regencia de su madre, pero esta no fue una transición común y corriente. Había crecido no solo con un poderoso madre, pero con la mujer más poderosa en el reino, uno cuya palabra tuvo por casi 2 décadas tuvieron más peso que la propia corona, y para los jóvenes reyes rodeados de hombres ambiciosos. Una madre fuerte se vuelve peligrosa. Recordatorio de quien realmente gobernó antes de ellos. Isabella siempre fue la estratega. Preparada para esto, se ofreció a retirarse a una finca rural que entregó. Varios de sus asesores clave fueron informados públicamente. Afirmó la sabiduría y la divinidad de su hijo. Correcto, pero nada de eso le importó al tribunal. No quería una transferencia pacífica. Quería un espectáculo y por eso. Las acusaciones comenzaron cuando no empezaron en decretos reales o cámaras del consejo, pero en el veneno susurrado de los confesionarios. Y tabernas. Isabella había sido vista hablando a solas con embajadores extranjeros. Sus jardines contenían hierbas utilizadas por parteras y, según la más monjes teatrales, brujas. Una de sus las criadas más cercanas se habían suicidado y algunos afirmaron que ella había gritado Isabel nombre antes de saltar al pozo. Ninguno
De esto se podría decir en cualquier tribunal honesto. Pero la corte del poder real no es construido sobre la honestidad, se construye sobre la narrativa. Y la narrativa fue cambiando a un joven rey agobiado por una madre demasiado reticente para liberar las riendas de una corte ansiosa por recompensar su independencia, a un clero todavía magullada por años de su reformismo. Políticas. La historia necesitaba un villano y historia, especialmente la historia patriarcal, siempre ha estado ansioso por lanzar poderosos. Las mujeres en el papel de intrigantes. Hechicera. En el momento en que se realizó el primer formal, se leyó el cargo consultando con los espíritus y la práctica de lo prohibido. Artes. Isabella ya había sido socializada. Ejecutó a sus aliados, los había silenciado. Las pancartas habían sido retiradas de la gran. El lema de su familia, una vez grabado en las vidrieras de la corte, habían sido raspadas. Lejos reemplazado por sus hijos, pero fue. No solo era política lo que estaba en juego. Tomás personal, también una vez un niño enfermizo. Acunado por su madre durante las fiebres y los terrores nocturnos, se habían convertido en un resfriado. Hombre calculado, uno moldeado por el peso de la expectativa real y la manipulaciones de los cortesanos que vieron en él una pizarra en blanco para sus propias ambiciones. Y en esa transformación comenzó a ver a su madre no como su creadora, sino como su competencia. Cuando la segunda carga vino, la traición no fue entregada por un juez o incluso obispo, fue entregado por un miembro de la guardia personal de Tomás. El hombre que Isabella una vez se había conocido era ella. Lea la acusación en silencio entonces, como los escribanos de la corte registraron más tarde que ella se rió. No por alegría ni siquiera por desafío, sino por reconocimiento. Ella vio el patrón claramente. Ahora el antiguo ritual del borrado real. Vestidos con los trajes de la ley y la piedad. Ella lo había visto utilizado contra otros y ahora era su turno de protagonizar una tragedia escrita por personas que tenían. Nunca tuvo el poder, solo lo envidiaba su hijo, que una vez lloró cuando se separó de ella por más de un día. Ni siquiera diga su nombre en voz alta durante el consejo. Se había convertido en rey, lo que significaba que podía. Ya no podía permitirse ser hijo, empezó como a menudo ocurría por la noche, pero el arresto no era posible. Anunció que no había realeza. Proclamación, no golpe atronador en él. Puertas del palacio en lugar de 3 guardias. Vestidos con túnicas negras, no rojas, y el oro de la corona entró en la casa de Isabel. Capilla privada durante su velada. Oraciones a las que no se resistió, según una carta sobreviviente escrita por ella. La confesora Isabel terminó su María. Se puso de pie y simplemente preguntó: ¿Mi hijo estará bien? ¿Informado? De hecho, ya había firmado. La orden no la llevaron aún prisión ni a las mazmorras reales, que habría sido demasiado misericordioso, demasiado rápido. En lugar de eso, la enviaron a Santa Marta. Abadía, un antiguo claustro sagrado reconvertido en un lugar sagrado. Como celda de detención para nobles deshonrados. Allí, rodeado de frescos agrietados y moho, la alojaron en una celda de piedra. Una vez usado para las monjas locas y la peste. Víctimas, y luego vino el silencio de ella. Las cartas fueron confiscadas a sus visitantes. Prohibió a sus doncellas a las que se quedaron. Los leales fueron despedidos con el pretexto de piedad. El único sonido en la noche era el tañido de la campana de la abadía y la rasguño de ratones detrás del frío húmedo. Los días de las paredes se convirtieron en semanas. Ella no estaba torturado físicamente, aún no, pero lo que le hicieron a su mente fue mucho más efectivo. Se le negaron noticias del mundo exterior. Su hijo nunca le respondió por favor. Los rumores se filtraron como veneno a través de grietas en el muro que tenía el ayuntamiento. La denunció públicamente la catedral. Las campanas no habían sonado de luto, sino de
Acción de gracias, entonces los clérigos vinieron 3. Hombres revestidos de autoridad eclesiástica. Y el olor del incienso entró en su celda. Sin hacer ninguna reverencia trajeron pergamino. Y plumas no para registrar sus palabras sino. Para motivarlos, leyeron textos inventados. Confesiones supuestamente hechas por su ex. Declaraciones de los aliados declarando que ella había. Tormentas conjuradas habladas con sombras y. Corrompió la mente de su hijo mediante hechizos. ¿Susurró mientras dormía? ¿Lo niegas? ¿Estos mi señora un sacerdote? Preguntó. Yo niego. La fantasía no es el miedo al que sirve. Respondió que era la respuesta incorrecta de. En ese momento la Inquisición era oficial. Su destino había pasado de la política real a la política real. En manos de la Iglesia, donde la misericordia podría ser reemplazado por el método y la verdad por confesión coaccionada o no durante los próximos. Durante varios meses Isabella estuvo sometida a lo que los cronistas religiosos llamaban firme examen, que es un eufemismo cortés. Para el desmantelamiento psicológico ella fue obligados a permanecer de pie durante horas en oración. Hasta que sus piernas cedieron. Sus comidas eran deliberadamente mezclado con hierbas amargas. Se sabe que induce desorientación en su celular. Se mantuvo frío durante la noche y también caliente durante el día. Las linternas estaban extinguido para simular ceguera. Se dejaron velas encendidas para asegurar que ella nunca dormía en completa oscuridad a la vez. En ese momento le dijeron que su hijo había muerto. Los guardias informaron que ella se desplomó y se golpeó la cabeza contra el suelo de piedra cuando ella se despertó y pidió detalles que le contaran. Dijeron que habían cometido un error en una prueba. Su reacción al evaluar su culpa fue llorando cuando se dio cuenta de la verdad. Su hijo aún vivía y había elegido esto. Tormento para ella, quizás el más cruel. Llegó el momento en invierno cuando ella estaba. Lo llevaron a una habitación en la torre superior y lo mostraron. Un retrato de ella misma que una vez estuvo alojado en él. La Galería Real ahora está cortada con cuchillos. Su corona había sido pintada con la tinta negra. Reemplazó el lema debajo con la frase latina maléfica moderna. Madre del mal volvió a pedir por ella. Hijo, él se negó a verla ni una sola vez. Por un momento, ni siquiera cuando su cabello se volvió gris. Y sus manos temblaban y su voz estaba agrietada por los días sin agua. Ya no es su madre, no está en el título, no está en memoria, ni siquiera en metáfora tenía. Conviértete en un símbolo y los símbolos son más fáciles. Matar a más gente en la mañana. La sentencia fue declarada por un sacerdote ingresado. Su celular y le dijo sin ceremonias. O pena de que la quemarían por ello. Herejía, su única respuesta registrada, así sea. Si las llamas no limpian tú pecados, que aún pueden iluminar tu vergüenza. En la mañana de su ejecución, Isabel de Aragón no lloró, lo hizo. No habló, simplemente se arrodilló a su lado. La ropa de cama de paja entrelazaba sus dedos y susurró lo que los testigos describieron como un oración ininterrumpida durante más de 2 horas. ¿Era la última intimidad que tendría? Concedido. A media mañana sonaron las campanas de la Catedral de Santa Leona. No está en de luto, pero en celebración. Calles que una vez había gritado su nombre con alegría, ahora lleno de voces que cantaban él. Frases ritualizadas reservadas para las quemas. Limpia la carne, salva el alma. Iglesia ordenó colgar pancartas de los balcones como banderas de carnaval con las palabras justicia. Por el fuego la multitud había sido pagada, no todos, pero suficiente oro distribuido por adelantado. Los niños habían sido aplaudidos con seguridad. Presentado por orden de los sacerdotes. El espectáculo fue una lección crucial para generaciones. Esto no iba a ser un asunto tranquilo. Borrado, pero un sermón fuerte y crepitante. El viaje de Isabella a la hoguera comenzó en. Las puertas de la abadía no le permitieron entrar. Carruaje, a pesar de su edad y su salud se estaba deteriorando,
pero en cambio ella estaba colocado sobre un burro, un gesto deliberado de humillación una vez reservada para criminales condenados por desviación sexual. Y la brujería, sus túnicas habían sido reemplazadas con un cambio áspero y manchado de ceniza. Su corona se había ido, su cabello estaba rapado hasta quedar como una barba incipiente. Exponiendo los moretones debajo, ella miró. Nada como una reina, y eso fue lo que. Punto al que tardó casi una hora llegar. La plaza a lo largo del camino de los clérigos. Seguido detrás cantando versos en latín así. A viva voz ahogaron los insultos. Arrojaron de la multitud a varios testigos. Más tarde escribió que Isabella se quedó mirando. Hacia adelante, sus labios se mueven constantemente, aunque nadie podía decir si ella estaba rezando o simplemente pronunciando los nombres de aquellos que la habían traicionado. Cuando ella llegó a la plataforma de ejecución, la escena ya estaba todo en juego. Centro de de madera seca construido más alto de lo habitual, un diseño intencional para aumentar la visibilidad desde los alrededores. Se habían añadido cubos de brea a los tejados. Para asegurar un encendido rápido se colgaron cuerdas. Suelto del poste, no lo suficientemente apretado para restringir el movimiento, pero solo lo suficiente. Prolongarlo, esto no fue eficiente. La muerte fue una muerte teatral, ella era. No ofreció las últimas palabras que Wright había. Se ha revocado la proclamación pública. Declaró que como hereje su voz era ser silenciado para no llevar a otros extraviado, pero algunos entre la multitud informaron que justo antes de que bajaran la antorcha, Isabella giró su rostro hacia él. Aguja de la catedral, y susurró: estabas. Nunca, Dios mío, nunca sabremos si eso es cierto. La primera llama tocó él. Colocar en la base del PY exactamente. El mediodía llegó rápido, pero tardaría. El fuego del tiempo no salta a la garganta. Sube primero los pies, luego las piernas. Ola de calor agonizante y luego músculo. Fracaso y luego el crujido de la piel. Los relatos de testigos oculares dicen que Isabella no gritó hasta que el fuego llegó a sus muslos. Para entonces su vestido blanco se había vuelto negro. Y se acurrucó contra su cuerpo como si fuera quemado. Pergamino, un caballero en la segunda fila. Se desmayaron otros, describieron el sonido de su voz. No son palabras sino un sonido continuo. Ballena rítmica que cesaba solo cuando el humo se apoderó de sus pulmones. Un cronista, escribiendo en una carta privada, lo decía. Sonaba como una madre llamando a un niño, quien ya se había alejado. Tardó 12 minutos para que su cuerpo colapsara, 20 antes de que dejara de moverse, pero incluso entonces su ejecución no fue completa. El incendio fue alimentado 2 veces más para asegurar su plenitud. Destrucción. Sus huesos fueron aplastados con una vara ceremonial donde se dividían sus cenizas. Algunos arrojados al viento sobre el río. Otros enterrados anónimamente debajo de la piedras de la plaza de ejecución. Un entierro. Sitio reservado para herejes y los condenados, sin tumba real, sin monumento, sin nombre, pero la historia no termina con ella ardiendo, porque algo inesperado pasó. La multitud, una vez ruidosa, una vez ansiosa, no aplaudió cuando las cenizas se enfriaron. En los días que siguieron a un extraño silencio se posaron sobre la capital las campanas que había sonado en celebración, ahora dicho sin alegría, y aunque el rey le había ordenado, su nombre nunca volverá a pronunciarse en el tribunal. Los sirvientes lo susurraron de todos modos a los vendedores. Cocinas y pasillos laterales. Algunos dijeron que aire en la plaza donde ella se quemó olía a rosas durante una semana entera después su muerte. Otros reclamaron su rostro. Apareció en la ventana de su antigua cámara mirando hacia el jardín donde ella solía caminar al amanecer. Una de sus antiguas damas de compañía, ahora una monja. Más tarde escribió que no murió como hereje. Ella murió como una reina cuyo único crimen fue criando a un hijo más ansioso por la corona
Que por la verdad el fuego no fue él. Al final fue solo el comienzo el primero. Actuar en una campaña más amplia para destruir no solo el cuerpo de Isabella sino su legado. A pocas horas de su ejecución en el palacio, los escribas recibieron órdenes selladas en su nombre. Debía ser eliminado de toda realeza. Se rediseñaron los registros genealógicos, con un espacio en blanco visible donde ella. El matrimonio una vez fue exhibido con orgullo. En los archivos de la catedral se conserva su coronación, reclasificado como una cuota temporal. Y en la Cancillería Real todas las cartas, llevando su sello, se reunieron en pilas y quemado en un horno privado. Solo 2 se salvaron, una le escribió a ella. Hijo como niño, el otro solicitando. El pan para el hambre azotó a los aldeanos. Fueron escondidos silenciosamente en una abadía. Bóveda demasiado sentimental quizás incluso para los censores más despiadados para destruir. Se quitaron algunos retratos. Quemaron a otros, los desfiguraron con tinta y cuchillos. El escudo de su familia fue lijado. De las puertas hasta la placa de piedra en él. Capilla del palacio que una vez llevó las palabras. En honor a nuestro bendito regente fue cincelado dejando atrás una superficie áspera. Cicatriz en el mármol, una herida el edificio. Todavía lleva, pero lo más revelador. El detalle fue que no se permitía el luto. Ni en público ni en privado sirvientes. Quienes lloraron fueron despedidos. Un cardenal que vestía de negro en su memoria fue reasignada a un monasterio remoto en las montañas. Se ordenó a los músicos reales que tocaran composiciones festivas en los días. Tras su muerte, como si solo hubiera sonido, podría ahogar el dolor, y el rey Tomás lo hizo. No vuelvas a pronunciar su nombre ni en consejo. Ni en el juzgado, ni siquiera se dice en sus propias oraciones, en lugar de volver a casarse dentro. El año en que la novia era una princesa bávara. Tenía apenas 16 años y la boda fue grandiosa. Lleno de sedas y oro y canciones como si para tapar el olor a ceniza aún. Demorándose en la plaza durante él. Ceremonia que un sirviente dejó caer accidentalmente. Una vela cerca del altar, una llama brevemente. Atrapó el dobladillo del vestido de la nueva reina. Antes de ser eliminado el sacerdote. Tomás lo calificó de mal augurio y lo desestimó como superstición, pero la gente recordado, no todos lo habían olvidado. La reina que caminó entre ellos durante plagas que abrieron las cocinas del palacio. A los pobres que una vez estuvieron descalzos en la nieve afuera de una colonia de leprosos porque los guardias se negaron a dejarla entrar vestida su corona, y aunque los libros de historia comenzaron referirse a ella como la regente deshonrada o la reina hereje, su nombre vivió. En silenciosa rebelión las parteras susurraban su nombre durante los partos difíciles viejos. Las mujeres encendieron velas por ella en el aniversario de su muerte, llamándola Santa Ignis, santo del fuego. Los niños se atrevieron unos a otros para colarse en la plaza noche y susurra a las piedras donde ella había quemado la monarquía. Intentó borrarla, pero la memoria es obstinada. Especialmente cuando crece en silencio en una carta recuperada fechada casi un año. Un siglo después de su muerte, un tribunal. El historiador escribió: tenemos prohibido. ¿Mencionas aún a la reina regente Isabel? Cuando paso por su retrato ahora guardado debajo de los vestri, me siento vigilado, no con rabia, no con tristeza, sino con sabiendo, como si esperara